Dios les bendiga, damos gracias al Señor una vez más que podemos estar compartiendo la palabra de Dios. Y vamos a estar viendo hoy a la persona del Espíritu Santo, ¿no? Creo que cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y Él comienza a ser el ayudador divino, aquel que nos lleva a poder caminar en la voluntad de Dios. Y tenemos que entender que necesitamos cultivar la amistad con Él y saber que no debemos hacer nada que lo entristezca. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y puede ser entristecido. Por eso lo que vamos a ver hoy es qué puede entristecer la presencia de Dios en nosotros, qué puede contristar al Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo se contrista? Y vamos a estar viendo a través de la palabra de Dios, ¿para qué? Para que podamos crecer en la comunión con el Espíritu Santo y para que también podamos cada uno de nosotros ser llenos de Él, ser totalmente sumergidos en su presencia y guiados a donde Él quiera guiarnos y a donde Él quiera llevarnos. Y quiero invitarle a que abra su Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 30, y dice así la palabra de Dios: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quiere decir que podemos contristar al Espíritu Santo, sí. La Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo. Es un sello, el sello de que somos hijos de Dios, de que somos propiedad de Dios, y podemos entender que necesitamos realmente fortalecer nuestra relación con Él. ¿Qué es lo que entristece al Espíritu Santo? Es importante que podamos entender que nosotros no podemos entristecer a alguien que no nos ama, pero sí podemos entristecer a alguien que nos ama. Un hijo puede entristecer a una madre, un esposo, a una esposa, y si nosotros entendemos que Él nos ama, y dice que con amor eterno el Señor nos ha amado, y el Espíritu Santo fue el que nos convenció y el que nos lleva a ser transformados. Por eso todo lo que hagamos que le contriste, necesitamos conocerlo, entender, para no hacerlo y para poder realmente tener la plenitud de Dios en nosotros, para poder tener el gozo permanente, para vivir bajo la presencia de Dios y ser realmente usados por el poder del Espíritu que está en nuestro corazón. Y vamos a ver algo interesante. Nos interesa saber qué entristece nuestro interior. Solo una persona puede ser contristada o entristecida. El Espíritu Santo es una persona. Lo podemos lastimar porque es una persona que vive dentro de nosotros y que actúa, que Él indica, guía. Y vemos en toda la Biblia las características de una persona. El Espíritu Santo es una persona. Eso es lo que tenemos que tener bien claro y saber que necesitamos cultivar nuestra relación con Él cada día, cada momento de nuestras vidas. Y una de las cosas que podemos hacer es resistir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo muchas veces nos quiere colmar y el Señor nos habla, nos quiere hablar y nos quiere dirigir a su voluntad, pero podemos resistirlo no recibiendo lo que Dios quiere darnos, lo que Dios quiere entregarnos. Y vamos a ver cómo la palabra enseña que se puede resistir cuando desobedecemos al Espíritu Santo. Muchas veces el Espíritu Santo nos va a mandar a perdonar, nos va a mandar a ayudar a otro, nos va a mandar a que demos el primer paso, nos va a guiar para que hagamos la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros nos resistimos. Decimos no, que venga el otro, que haga el otro, y empezamos a resistirlo al Espíritu Santo o no recibir la palabra cuando Dios nos habla, cuando Dios nos confronta, cuando Dios nos muestra que lo que estamos haciendo está mal. Necesitamos recibir la palabra de Dios con mansedumbre, con humildad, implantada, y no resistir, porque Dios es un Dios que al que ama, corrige, y necesitamos ser corregidos para poder vivir en la abundancia de Dios. Por eso no tenemos que resistir al Espíritu Santo, sino tenemos que rendirnos a su señorío. Él es el que gobierna nuestro corazón y debemos ser totalmente gobernados por Él. Pero vamos a ver cómo enseña la Biblia que le podían resistir. Acompáñeme al libro de Hechos, los Hechos capítulo 7, versículo 51. Aquí estamos viendo cómo
cómo le resistían al Espíritu Santo, ¿no? Dice Hechos 7:51 y estaba hablando, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Dice, a los cuales los profetas nos persiguieron, vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Está hablando aquí este varón que era lleno de Dios, que era lleno de la presencia de Dios, y les hablaba a esos dirigentes, les hablaba a esos hombres que querían realmente agredirlo, que estaban ahí irritados, porque él hablaba con denuedo la palabra de Dios, estaba lleno y sumergido en la presencia de Dios, pero estas personas resistían, eran duros de cerviz, duros. Veo cuando uno a veces dice, este es cabeza dura. Necesitamos ser obedientes, necesitamos ser dóciles, porque el Espíritu Santo nos va a transformar y va a renovar nuestros pensamientos y va a traer una reforma total en nosotros, pero es importante que permitamos que el Espíritu Santo haga esa obra, porque también podemos resistirle y el Espíritu Santo se contrista. Luego viene el vacío, luego viene la tristeza, luego viene ahí cuando las pasiones nos dominan y viene una decadencia cuando el Espíritu Santo se contrista y uno pierde ese gozo, pierde esa alegría, pierde ese entusiasmo. Dios quiere que nosotros podamos recibir ese gozo permanente, andar en el gozo del Espíritu y siendo lleno del Espíritu Santo. Por eso, cuando Dios nos hable, no digamos es para el del lado, es para acá, es para el otro. No, Señor, yo quiero que me hables, yo quiero que me corrijas, yo quiero que me indiques lo que tú quieres para mí. Y tengamos la docilidad de recibir con mansedumbre lo que el Espíritu nos habla y no resistirlo. Quiere decir que podemos resistirlo. También, si me acompaña a Efesios ahí 4:29, a veces nuestro vocabulario, que era normal, el mal vocabulario cuando no conocíamos al Señor, porque eran hábitos que teníamos quizás de chico, de nuestros padres, decíamos cosas ofensivas o malas palabras, como se podría decir. Debemos entender hoy que somos cristianos, hoy que tenemos al Espíritu Santo de Dios, que las malas palabras de nuestra boca entristecen al Espíritu Santo. Quiere decir que debemos pedirle que nos ayude y que, como Isaías, que dice que el Señor lo tocó con carbones encendidos, tocó su boca y fue limpio, ¿no? Entonces necesitamos ser limpiados por Dios en nuestro vocabulario, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comunicarnos, sabiendo que si nosotros damos rienda suelta a ese estilo de manera de comunicarnos mala, vamos a entristecer al Espíritu Santo de Dios y vamos a empezar a sentir esa tristeza del Espíritu en nosotros. Fíjese lo que dice Efesios 4, ahí 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, ¿no? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Necesitamos consagrar toda nuestra vida al Señor, consagrarle nuestros pensamientos, consagrarle nuestro cuerpo, consagrarle todo nuestro ser, pero en este punto podemos entender que tenemos que consagrarle nuestro hablar, que ninguna palabra o mala palabra salga de nuestra boca. Como hijos de Dios, como aquellos que glorifican y adoran a Dios, no podemos, dice que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Con la boca que glorifico y adoro a Dios, maldigo a otro. No estamos para maldecir, no estamos para hablar mal y no estamos para soltar palabras despectivas ni despreciativas, porque ese vocabulario va a entristecer la presencia de Dios, el Espíritu Santo que tenemos en nosotros. Así que es importante que podamos entender, si amamos la presencia de Dios, si hemos experimentado la presencia de Dios, si hemos disfrutado esos momentos de gloria donde sentimos su fuego, donde somos quebrantados, donde experimentamos al Dios vivo tocando nuestro ser y disfrutamos esa dulce presencia, no la perdamos, no contristemos al Espíritu Santo de Dios, porque luego empezamos a tener una decadencia y las pasiones humanas nos comienzan a dominar.
necesitamos ser guiados y andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu y no por nuestra naturaleza carnal. Así que el Señor nos ayude a que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Otro hábito que quizás teníamos cuando no conocíamos al Señor: el mundo, la gente, mucha gente que no conocía a Dios se mueve en la mentira, ¿no? Como algo natural, como algo normal. Es como una adicción, es como un hábito, pero entendemos que la mentira también entristece al Espíritu Santo. Mire lo que dice ahí Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. ¿Qué tenemos que hacer con la mentira? Algo que era común, desecharla, sacarla. Tenemos que hablar verdad, ¿no? La integridad de nuestro ser tiene que ser también, tenemos que ser cristianos verdaderos y cristianos de palabra, que cumplamos la palabra, que enfrentemos los problemas no usando la mentira como para esquivar el problema, para esquivar la falta de responsabilidad, sino que sepamos que el padre de la mentira es Satanás. Y si somos cristianos y si somos hijos de Dios, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a terminar con ese hábito que en el mundo secular, digamos, en el ámbito normal, se mueve. El mundo se mueve en la mentira, las sociedades se mueven en la mentira. Podemos ver un montón de personajes que dicen una cosa y hacen otra, ¿no? Entonces, pero eso no debe ser así para aquellos que amamos al Espíritu Santo y que amamos ser llenos de su presencia y del poder de Él, que nos va a usar para la gloria de su nombre. Amén. Así que sabemos y entendemos entonces que la mentira en nuestra boca no debe estar, porque eso entristece la presencia de Dios y entristece el Espíritu Santo, ¿no? También fíjese lo que dice el versículo 31, cosas que también van entristeciendo la presencia de Dios en nosotros. El Espíritu Santo, cuando nosotros empezamos a actuar de esta manera, comenzamos como a apagarnos, se apaga. Muchas personas dejan de leer la Biblia, dejan de orar, dejan de congregarse, dejan de servir al Señor y se convierten en religiosos. ¿Por qué? Porque entristecieron al Espíritu Santo. Ya no sienten el gozo del Espíritu cuando adoran, ya no están apasionados para que Dios le hable a través de la palabra, ya no tienen pasión por alcanzar las almas perdidas, porque el Espíritu Santo se ha contristado y está la humanidad que nos controla. Y cuando nos controla la humanidad, nos controla la inmadurez, nos controla, como dice la Biblia también, la carnalidad. Comenzamos a cometer errores y a causar daño. Nos causamos daño y causamos daño a los demás. Así que vamos a ver aquí en el versículo 31 algunas cosas que también entristecen al Espíritu Santo. Si lo tiene por ahí, Efesios 4:31, dice: quítese de vosotros toda amargura, ¿no? Sabemos que la amargura dice que empieza de a poquito, ¿no? Con un problema con alguien, con una enemistad, y empieza ahí a crecer, y esa amargura se va haciendo un enojo constante, y ese enojo constante se hace rencor, ese rencor se hace resentimiento, ese odio comienza a crecer, perturba el alma, y muchas veces ese odio lleva a personas a lastimar y aún a matar. Entonces esas cosas también entristece al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dice, es el que nos lleva a ser mansos y humildes de corazón cuando nosotros dejamos que Él nos gobierne. Pero cuando nos gobierna nuestra naturaleza pecaminosa, cuando damos rienda suelta al enojo, a la amargura, el Espíritu de Dios se empieza a entristecer. Fíjese lo que dice, ¿no? Quítese de vosotros toda amargura. ¿Qué hay que hacer con la amargura? Quitarla. ¿Qué más? El enojo, ¿no? La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. El problema es cuando nos enojamos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y vivimos enojados. Algo está pasando. Eso también, el enojo constante, contrista
al Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, airaos, pero no pequen, ¿no? Porque a veces la ira y el enojo nos lleva a pecar. Podemos enojarnos, todos nos enojamos, pero cuando el enojo es reiterativo y cuando el enojo nos lleva a lastimar, a golpear a las personas con las palabras, despreciarlas o hacer otro tipo de acción, eso también contrista al Espíritu Santo. Fíjese también, dice, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ira, gritería, los gritos, grito el lunes, grito, pasa alguien por la calle y se escucha los gritos a media cuadra, gritería, maledicencia, malicia. ¿Cómo nosotros podemos tener malicia si somos hijos de Dios? Necesitamos decirle, Señor, yo necesito un corazón limpio, un corazón regenerado, quitá de mí toda malicia. Entonces, estas cosas entristecen al Espíritu Santo. Dice 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Que sí, que el Espíritu se puede como apagar. No solo que se entristece, sino también que se apaga. Qué bueno es entender estas cosas para poder vivir en la llenura del Espíritu, para poder realmente disfrutar de la presencia de Dios, de la paz, del gozo, del fuego del Espíritu, llevándonos realmente a hacer la obra que tenemos que hacer como pueblo de Dios, ¿no? Y poder llevar bendición. También la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? A atribuir a Satanás lo que Dios está haciendo. A veces porque no lo experimentamos, decimos eso será de Dios, no seremos de Dios. Tengamos cuidado de juzgar las manifestaciones del Espíritu. Sabemos que hay manifestaciones del Espíritu que son cosas sobrenaturales, y que cuando hay una persona que tiene fruto del Espíritu en su andar, también puede ser que experimente cosas sobrenaturales, pero no juzguemos, no atribuyamos al diablo algo que realmente es la presencia de Dios. Recuerde que a Jesús le decían, por Belcebú echa fuera a los demonios. Sepamos que debemos ser cuidadosos. Y fíjese lo que dice San Mateo 12:31, ya vamos terminando. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Quiere decir que Dios perdona todo, menos blasfemar contra el Espíritu Santo. Seamos cuidadosos para juzgar los moveres del Espíritu de Dios, ¿no? La práctica del pecado entristece al Espíritu Santo, ¿no? Gálatas 5:19, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, la enemistad, los pleitos, la herejía, las envidias, la borrachera, las orgías, todo pecado contrista al Espíritu Santo. Dios nos llamó, nos apartó como pueblo para que andemos tras sus pisadas y andemos como Jesús anduvo. Él anduvo haciendo bienes y tuvo un corazón limpio, así tenemos que tener nosotros. Terminando, Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos reavivar ese Espíritu Santo que está en nosotros? Lo dice en el contexto que sigue, el 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cantos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, alabando, cantando, dando gloria a Dios y dándole gracias a Dios por todo, porque sabemos que el corazón agradecido es también aquel que agrada al Señor. Que el Señor nos ayude a no tentar al Espíritu, a no mentirle, ¿no? Recuerdan a Ananías y Zafira, que habían vendido una propiedad. Dijo, bueno, yo vendo la propiedad, y le dijeron al apóstol, y traigo la plata, y se quedaron con parte de la plata. No cumplieron su palabra, le prometieron a Dios, pero no cumplieron. Los dos quedaron muertos. Fue el primer juicio ahí en el Nuevo Testamento, en un juicio porque le mintieron al Espíritu, porque tentaron al Espíritu. Que el Señor nos ayude a entender que debemos cuidar esa relación con el Espíritu Santo, y debemos saber que Él es nuestro amigo fiel, que Él es lo más bello que hemos conocido en esta tierra, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, aquel que nos va a llevar a caminar en la voluntad de Dios. Que el Señor le bendiga y que podamos ser cuidadosos de no lastimar ni contristar al Espíritu Santo. Dios le bendiga mucho.